Buenas noches. Mi nombre es Winnie Jennifer Paquillauri Prado y hoy voy a exponer sobre la evaluación del estado nutricional de México. México se encuentra ubicado al norte del continente americano. México cuenta con 8 regiones: el noroeste, noreste, occidente, oriente, centro-norte, centro-sur, suroeste y sureste. Los datos demográficos de México son una población total de 130.6 millones de habitantes hasta el 2017, según aproximaciones estadísticas, y además en su rango de edades tiene de 0 a 14 años 18.6%, de 15 a 64 años 67.3% y de 65 años a más 14.1%. En el sexo, México tiene mayor cantidad de mujeres que de hombres, siendo las mujeres un 50.36% y los hombres un 48.74%. Además, México es el segundo país con más habitantes en toda América Latina después de Brasil. Según lo investigado, la estadística en el estado nutricional de México. Primero vamos a hablar sobre la desnutrición aguda y crónica. Esto es a causa de la desnutrición en la alimentación inadecuada en cantidad o calidad, la incidencia de enfermedades infecciosas y el cuidado impropio del niño, del cual depende su adecuada alimentación y salud, además de la inequidad en la distribución de recursos, servicios, riqueza y oportunidades. A pesar de que en los últimos 20 años en México se ha observado una disminución en los diferentes tipos de desnutrición infantil, la prevalencia de baja talla continúa siendo un grave problema de salud pública en menores de 5 años de edad. Actualmente en México, 1.5 millones de niños de esta edad, el 13.6%, sufren de desnutrición crónica, baja talla para la edad. Esta, evaluada por indicadores como bajo peso para la edad, se ubica en 2.8%, es decir, 280.000 niños la padecen, y evaluada por indicador de peso para la talla en 1.6%, lo cual indica que aproximadamente 174.000 niños la presentan. De acuerdo al gráfico que podemos observar, comparando el año 1988, el año 1999, 2006 y 2012, estas cifras han bajado enormemente, pero no es lo que quizás se pueda esperar. Otro de los problemas nutricionales en los cuales tiene México es el sobrepeso y la obesidad. México es el segundo país con mayor cantidad de obesos en el mundo, comparado con Japón y Corea, siendo Estados Unidos el primer país. México tiene aproximadamente 70% de sus adultos con obesidad y el 9% de niños, según datos estadísticos. Según estimaciones estadísticas, México ocuparía el 10.º lugar en diabetes en el 2030 y además México sería el cuarto lugar de obesidad infantil y además México tiene 71 millones de habitantes de un total de 1.200 millones de habitantes mundiales con obesidad y sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad se le atribuye las causas a lo que es el consumo de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas, sal y azúcar, y pobres en vitaminas, minerales y fibra, así como el descenso en la actividad física originado por los modelos de urbanización y sedentarismo de la población. Ahora vamos a analizar los factores asociados al estado nutricional. Primero tenemos a los factores inmediatos. Bueno, se considera que el problema alimentario de este país no es de disponibilidad, sino de acceso físico y económico. En México se consume como origen de energía eh, los cereales, los edulcorantes, los aceites vegetales son los que más aportan la mayor cantidad de energía, seguido por las leguminosas. Los productos de origen animal en conjunto, incluyendo pescados, mostraron tendencia ascendente a través del tiempo, así como las frutas y hortalizas. En México podemos encontrar que existe una deficiencia
en la ingesta de ácido ascórbico, en riboflavina y retinol, y en menor grado de niacina. Aproximadamente 10% de los niños mexicanos en zonas rurales presentan valores deficientes de retinol en plasma y de 30 a 25% presentan valores bajos de retinol. Estas prevalencias se reducen notablemente en niños con mayor nivel socioeconómico. Esto tiene que ver, como antes lo había mencionado, con la distribución equitativa de los recursos económicos y naturales. Y además existen algunos estudios que muestran la existencia de deficiencias marginales de vitamina E, riboflavina y vitamina E en distintas poblaciones. Una forma de mejorar esto es tener estrategias potencialmente exitosas que correspondan a aquellas en una manera individual, o sea, por cada individuo. Estas estrategias mejoran la cantidad de alimentación o su calidad. Desde una perspectiva más amplia, estas estrategias contribuyen a mejorar el estado nutricional de la población. Ahora vamos a hablar sobre los factores subyacentes. El primer punto es la disponibilidad de alimentos. La mayor disponibilidad es por los cereales, frutas y hortalizas, lácteos y huevos. El comportamiento de dicha disponibilidad y su tendencia a través del tiempo muestran ligeras fluctuaciones en la mayoría de los grupos de alimentos, con excepción de los cereales. Los grupos que mostraron marcadas fluctuaciones ascendentes fueron las frutas y hortalizas, lácteos y huevos. Por su parte, las leguminosas revelaron pequeñas tendencias. Ahora, como el punto 2, hablaremos sobre la práctica de cuidados a niños y madres. Lactancia materna. El Instituto Nacional de Salud Pública reconoció que a pesar de los esfuerzos, México es el país con los niveles de lactancia materna más bajos en la región. En México debería tener en cuenta que los niños amamantados se enferman menos y cuando se enferman lo hacen con menor gravedad que aquellos que no fueron lactados. Además, amamantar reduce el riesgo de enfermedades crónicas en los niños como la diabetes tipo 1, obesidad, asma y leucemia y enfermedades infecciosas. De acuerdo al cuadro que podemos ver, México en 1999 tenía un total del 20% de la población que daba lactancia materna. Comparado con el 2012, ha bajado al 14.4%. Además, la madre que amamanta también se favorece. Experimenta menor riesgo de cáncer de mama, un cáncer que está incrementando en México, así como cáncer de ovario, de depresión postparto y de diabetes en mujeres sin antecedentes de la enfermedad. Además, según un estudio estadístico, se puede ver que las madres con un mayor nivel socioeconómico le han de lactar menos a sus hijos que las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo. Otro punto a tratar es la alimentación complementaria. La alimentación complementaria debe introducirse en el momento adecuado, que básicamente es a los 6 meses de vida del niño. La alimentación complementaria debe ser suficiente, lo cual significa que los alimentos deben tener una consistencia y variedad adecuada y administrarse en cantidades apropiadas y con una frecuencia adecuada para así poder tener un niño sano y que no tenga ningún problema nutricional. Otro punto a tratar son los servicios básicos. En México, el 9% de la población, o sea, casi 9 millones de mexicanos, no tienen acceso al agua potable. Según un estudio en el 2008 realizado por la OMC a 200 países, ubicó a México entre los más afortunados en lo que es el recurso del agua potable, pero según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de México, revela que aún hay más de 3 millones de viviendas en zonas rurales de México sin agua potable. México, sobre el tema del drenaje, en el año 1990 solamente el 62% de viviendas contaban con este servicio. Actualmente, para el año 2010, se ubica que el 89% de la población ya cuenta con el sistema de drenaje. Las entidades con el menor porcentaje de viviendas que cuentan con este servicio son Guerrero y Oaxaca, con un 72 y 70% respectivamente. Ahora vamos a hablar sobre la contaminación. Los mayores problemas de contaminación son en el agua y en los lugares que más se presentan son en Valle de México y el sistema Cutzamala, seguido por la península de Baja California.
En el año 2010 tuvieron fuertes problemas con este sistema de contaminación en el agua y se registró una muerte de 1.277 niños que murieron a causa de enfermedades infecciosas intestinales. La contaminación que se genera en los ríos de México llega por este medio al mar, afectando la calidad del agua en las zonas costeras. Y como punto 3 vamos a tratar los factores básicos. México ha logrado tener avances muy importantes en materia de salud. Con una inversión del 6% del Producto Interno Bruto, México ha logrado tener una cobertura médica de 89% en la población. El avance en materia de salud se puede ver opacado por la epidemia de la obesidad que hay en el país, lo cual tendría un detrimento en la capacidad de desarrollo de México. Hablaremos sobre el diagnóstico del problema nutricional más prevalente en México. Como podemos notar, México enfrenta la crisis de obesidad más grave en América Latina, con el 70% de los adultos con sobrepeso o obesidad y el 9% en niños, según el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Una de las causas o factores asociados de mayor prevalencia del problema nutricional sería la nutrición con altas calorías, metabolismo, la no actividad física, el sedentarismo, también puede ser socioculturales, económicas, genéticas y medicamentos. Ahora tenemos las intervenciones propuestas para solucionar el problema. Una de ellas sería el uso de suplementos. Existen batidos nutricionales que se usan para reemplazar comidas que aportan las vitaminas y minerales necesarios para el cuerpo. Estos batidos se usan para personas que sufren con sobrepeso y tienen dificultad en hacer dietas. Otro sería acciones en la salud pública. Por ejemplo, promover la lactancia materna para poder disminuir los números de niños con obesidad o sobrepeso. Esto se ha demostrado que los problemas, se ha demostrado que estos problemas tienen una relación, porque así los niños empiezan con una mala nutrición desde pequeños. Además, se debe promover la actividad física y también controlar el peso en los habitantes de México. Y una de las intervenciones sería la diversificación de la dieta. Esto es importante porque promueve la seguridad alimentaria de las personas. Y además es fundamental tener una educación nutricional con alimentos disponibles. No solo enseñar que algunos alimentos son dañinos, sino cambiar el comportamiento alimenticio de las personas, enseñándoles qué micronutrientes son buenos para el cuerpo. La población a intervenir básicamente sería la población en general, ya que México cuenta con un problema desde los niños más pequeños hasta los adultos. Pero esta vez nos vamos a enfocar en la población adulta, ya que ellos representan la mayor cantidad de personas con ese problema. Las estrategias a tomar sería que en todos los restaurantes del Distrito Federal los comensales tengan acceso gratuito a agua potable. Esto sin importar si es un establecimiento de comida rápida o con servicio a la mesa. Otro punto sería hacer que los restaurantes con carácter obligatorio ofrezcan la información calórica y nutricional de todos los productos que ofrecen al consumidor. De esta manera el consumidor podrá saber qué es lo que se lleva a la boca. Y otro sería prohibir el uso de grasas trans en los restaurantes, ya que eso es como una mayor ventana que ellos tienen para poder consumir esas cosas. Otro punto sería garantizar el acceso a agua potable gratuita en todos los centros comerciales, escuelas, hospitales, cines, espacios para juegos y fiestas infantiles, ferias centrales de autobuses y aeropuertos, así como en parques públicos. Además, instalar en acuerdo con la central de abastos expendidos móviles de frutas y verduras a bajo precio en las zonas de la ciudad con falta de acceso a esos productos, ya que en muchos lugares encontrar frutas o verduras para poder consumir como un piqueo muy escaso. Lo primero que las personas encuentran básicamente son galletas y productos que tienen grasas trans y altos niveles calóricos. Y además de esto, lo más importante sería difundir una campaña permanente de orientación alimentaria que brinde información veraz sobre las diversas opciones y destaque los beneficios y riesgos de cada uno. Como lo repetí antes, enseñar a las personas a consumir los alimentos adecuados, los micronutrientes y los macronutrientes que son adecuados para su cuerpo y tener un estado nutricional saludable
y así llegar a disminuir la cantidad de obesos y personas que tengan sobrepeso en México. Y otro punto también importante sería incentivar la actividad física. Y además yo tengo entendido que en el Distrito Federal de México se está incentivando el uso de las bicicletas para movilizarse, ya que también el tráfico que se genera en la ciudad es muy dificultoso. Es por eso que un medio de transporte alternativo que se está usando ahora es la bicicleta. Los objetivos de la estrategia que proponemos. Uno de los objetivos principales es reducir considerablemente el problema de la obesidad, ya que la principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación. Y esto se puede cambiar, que empiece por cada persona. Y esto acaba también desembocando en una prevalencia del sobrepeso en un 70% a la edad adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud de México. Es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas. La experiencia demuestra que una correcta alimentación, actividad física, previene los problemas de sobrepeso y obesidad y además los problemas subsiguientes que esto conlleva. Gracias.